Varias veces escuchamos historias y relatos sobre hechos aterradores, historias que te pueden llegar a erizar la piel o simplemente te quedas pensando en ello. Con ustedes, 6 historias más extrañas y escalofriantes. Número 6. Hoy en día, cuando recibimos nuestra correspondencia, son casi nulas las veces que recibimos una carta, ya sea de un familiar o un amigo, ya que en la actualidad la tecnología hace este método más rápido y fácil, ya sea en un email o en un mensaje de texto. Sin embargo, cuando recibimos el mensaje de un familiar o alguien muy cercano a nosotros, del cual no tenemos noticia desde hace varios años, nos hace sentir bien. En 1885, un hombre recibió la carta de su hermano, al cual él apreciaba mucho. El hombre, al ver que había recibido esa carta, quedó totalmente confundido y nervioso, ya que su hermano no le había escrito hace más de 13 años, puesto que este ya había fallecido. El hombre, dudando si abrir la carta o no, la abrió, y en ella se encontraba un mensaje que lo desconcertó aún más. Decía: «Estoy trastornado, pronto iré a visitarte». Aunque pensaba que era una muy mala broma, decidió ir al cementerio donde enterraron a su hermano, pero cuando llegó, fue tan grande su sorpresa que no había ningún cuerpo en el lugar donde su hermano fue sepultado, solo una fosa vacía. Número 5. En 1948 en Australia ocurrió un acontecimiento tan grande que dejaría a las personas y más de un policías y detectives pensando días y noches. En la playa de Adelaide, en Australia, en 1948, hallaron a un hombre muerto al cual nunca pudieron identificar. Considerado uno de los misterios más grandes de Australia, el caso fue tema de intensas teorías y especulaciones por la falta de identidad de la víctima. Según el patólogo Sir John Burton, dijo que tenía aspecto británico, pero quedó como una de las tantas teorías, ya que al hombre hasta el día de hoy no se le identificó su nombre, ni tampoco su nacionalidad, ni cómo murió. Cuando la policía llegó al lugar del crimen, notaron que el cuerpo no había sido perturbado, no tenía heridas, su brazo izquierdo estaba en posición recta y el derecho estaba doblado. Llevaba un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja y en su bolsillo tenía un pasaje de un autobús que ya había sido usado. La parada del autobús perteneciente al pasaje usado estaba a unos 1100 metros al norte de donde fue encontrado el cuerpo. Mientras revisaban aún más los bolsillos, encontraron un papel que decía Taman Shud. La policía pensaron que era una especie de anagrama, pero no se determinó qué significa. Sin embargo, descubrieron que Taman Shud significa terminado o finalizado en el idioma persa. Número 4. Un extraño personaje dejó aterrorizada a la localidad cacereña de Saucedilla allá por los años 80. Mari Carmen era una adolescente de 14 años que un día, mientras regresaba a su casa caminando sola por la calle, cabizbaja, de repente, al levantar su cabeza, vio a una extraña figura a lo lejos que despertó su inquietud. Un extraño personaje se encontraba caminando en la otra acera en dirección suya. En ese momento, la adolescente se topó frente a frente con el ser que medía casi unos 5 metros y tenía unos ropajes negros. Mari, en un reportaje, dijo: sus ropas eran extrañas, como una túnica negra. No parecía que tuviese pies, o al menos no los vi. Tampoco se notaba que tuviera piernas, no tenía brazos, o al menos no se lo apreciaba. No pude distinguir su rostro. Y así como estábamos viéndonos, la criatura dio una vuelta y empezó a irse, pero fue como si se hubiera esfumado en el aire. En ese momento, Mari Carmen fue a su casa lo más rápido que pudo. Al llegar a casa pensaba en si lo que había visto fue real. Por miedo a hacer el ridículo, no se lo contó a sus padres, pero 2 días después les contó a sus amigos.
y fueron a buscar a la criatura. Cuando llegaron al lugar y como acudiendo a la llamada, este ser se hizo presente ante los jóvenes. Los chicos, al ver a la criatura, quedaron atónitos. Salieron rápidamente, pero Mary se quedó inmóvil en el lugar. Dijo que su rostro era resplandeciente y sus ojos también. Unos días después, otra chica de 11 años también afirmó haber visto a la criatura. Paralelamente a estos hechos, otros jóvenes dicen que vieron a un ser con similares características, pero nunca se supo qué fue exactamente el ser que estos jóvenes vieron y muchas personas vieron en ese año. Número 3. Muchos conocemos la historia de Abraham Lincoln. Sabemos cómo murió, también sabemos quién lo mató, pero pocos saben la historia del hombre que intentó salvarlo. En el día de la muerte de Lincoln se encontraba un militar llamado Henry Rathbone. Henry y su esposa habían sido invitados por la primera dama al teatro, ya que varios le habían rechazado la invitación. Henry y su esposa accedieron. En el momento en el que John Booth entró al lugar para matar al presidente, Henry trató de salvarlo, pero no pudo, y esto cambió su vida radicalmente. Henry dejó el ejército en 1870, después de haber ascendido al rango de coronel. El estado mental de Henry iba deteriorándose poco a poco, ya que estaba angustiado por no haber podido salvar al presidente. Varios años después, el estado mental de Henry cambió drásticamente, tanto que el 23 de diciembre de 1883, él trató de matar a sus 3 hijos. Cuando su esposa logró impedirlo, él le disparó y la apuñaló. Luego trató de suicidarse. Cuando la policía lo encontró, este seguía repitiendo que habían personas escondidas detrás de los cuadros. Henry terminó en un asilo mental toda su vida, convencido que alguien intentaba envenenarlo a través de las paredes. Número 2. A veces ocurren hechos realmente confusos y sin explicación. Durante la Nochebuena de 1945, un incendio despertó a la familia Soder. Los padres, George y Jenny Soder, escaparon con 4 de sus hijos, pero otros 5 se quedaron dentro de la casa en llamas. Pese a los intentos de su padre tratando de rescatarlo, fracasó. La casa ardió rápidamente hasta apagarse, pero algo muy extraño es que no se encontró ningún resto de los niños. Cosa imposible, ya que no habría dado tiempo de que los cuerpos quedaran completamente incinerados. Los expertos hicieron prueba con los cadáveres de diversos animales simulando un incendio parecido y siempre quedaban restos. Pero es aquí donde entra lo más extraño. Después de 20 años, la familia Soder recibió por correo una fotografía en un sobre sin remite. Parecía ser la fotografía de uno de los niños que debió haber muerto en el incendio, Louis Soder. Pero en la fotografía se lo podía ver ya de adulto, y en la parte posterior de la fotografía había escrito un mensaje que decía: "Amo a mi hermano Frankie". La familia decidió volver a investigar de nuevo, pero fue en vano. No encontraron nada. Murieron sin saber lo que realmente pasó con sus hijos. Número 1. Muchos conocemos a la Ouija. Algunos la consideran un juego peligroso. Incluso en la red hay recomendaciones de no jugarla por hechos espectrales y de posesiones demoníacas. En el 1990, Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años de edad, practicó el juego de la Ouija acompañada por unas compañeras de su instituto. Una de ellas estaba empeñada en contactar con un novio fallecido. En ese entonces, su profesora las vio jugando y lo que hizo habrá sido para muchos lo peor que se puede hacer jugando a Ouija.
La profesora tomó el tablero y lo rompe, tirando con este el vaso que instante antes estaba lleno de un humo blanco. Sale al romperse el vaso y entra por la nariz de Estefanía. Desde entonces empezó a tener enigmáticas convulsiones y estados alterados de conciencia, en los que afirmaba ver figuras a su alrededor que la llamaban por su nombre, figuras delgadas que le decían: ven, ven hacia nosotros. Había situaciones en las que su cuerpo parecía estar poseído por una fuerza sobrehumana en la que arremetía agresivamente con sus hermanos, y otras en la que hablaba con una voz ronca, tan ronca que no parecía humana. La familia empezó a notar hechos paranormales en la casa, desde armarios que se abrían hasta una sombra que los acechaba. En una de las ocasiones, el cuadro donde se encontraba la foto de Estefanía se quemó estando dentro de un marco con vidrio. Tras varios de estos incidentes, la familia salió de la casa llamando a la policía, diciendo que estaban heridos. Cuando llegaron, no se pudieron creer lo que estaban viendo: objetos que flotaban, y dentro de la casa una figura negra alta que estaba allí como si estuviera esperándolos. Los Gutiérrez, después de lo que pasaron, vendieron la casa, y aunque ya estaban tranquilos, no podían olvidar aquella cosa que los miraba a veces de noche mientras dormían. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete. También puedes añadirte a mis redes sociales como Facebook y Twitter. Soy Mystery Max, buenas noches.